Buena tarde. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, se complace en darles la más cordial bienvenida al primer ciclo de conferencias en línea, La importancia de la cultura física en el ámbito escolar. Saludamos a las autoridades universitarias que nos acompañan. La licenciada Manola Giralde Lozano, Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Y el subdirector de Extensión y Vinculación de la DEGIRE, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. A continuación, le vamos a ceder la palabra a la licenciada Manola Giralde Lozano para que nos comparta un mensaje y declare inaugurado este ciclo de conferencias en línea. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poderme dirigir en estos momentos tan difíciles en que la pandemia ha significado un gran reto. Un reto para la humanidad en general, no se diga para la educación y en forma muy particular para ustedes, profesores de deportes, educación física y coaches también. Porque el reto fue quedarnos en casa y de la noche a la mañana empezar una educación a distancia. Si bien los profesores de contenidos académicos tuvieron que batallar para encontrar la manera de adaptar sus clases, los contenidos de sus planes de estudio y llegar a través de distintas plataformas a los alumnos, para ustedes el reto fue mucho mayor. Es difícil poderle pedir al alumno que en condiciones de casa, sin saber sus espacios, sus dimensiones o su situación, realice actividades deportivas, que bien, es importante decirlo, son muy necesarias en estos momentos en los que llevamos meses ya guardados y nuestros jóvenes, siempre ágiles, energéticos y con ganas de salir a jugar una cascarita de fútbol, un poco de básquetbol o correr, los hemos limitado a espacios muy confinados en situaciones difíciles. Y por eso es que DEGIRE, pensando siempre en ustedes, profesores, hemos tratado de encontrar una cantidad de herramientas distintas para poderlos apoyar. Y agradezco mucho a la Subdirección de Vinculación, al maestro Roque Jorge Olivares y en particular a Juan José Fierro por diseñar este evento, que nos permite acercarnos a ustedes en un momento en el que lo que necesitamos es pelear el pesimismo, la limitación de tener que estar en nuestras casas enseñando a distancia y transformarlo en una oportunidad. Creo que los grandes retos es lo que hacen. Significan oportunidades en las que podemos transformar lo que hacemos, lo que enseñamos, para llegar a los alumnos de una forma diferente. Y por eso esta serie de conferencias, cuyo objetivo es tratar de llegar a ustedes con un amplio panorama. Los contenidos son muy ricos y muy variados, pero todos enfocados al ejercicio, al deporte, a tratar de que los alumnos tengan una manera distinta de enfrentar la pandemia desde sus hogares. Les deseo que disfruten este ciclo de conferencias. Es un ciclo muy rico en el que van a encontrar además ponentes de primera clase que van a poder compartir con ustedes sus experiencias desde distintos ámbitos del deporte y cómo ellos, a su vez, están también enfrentando esta pandemia con sus propios jugadores, con su gente, con la nutrición que tienen que tener alguien que de repente tiene más tiempos sedentarios que con ejercicio, en fin, un panorama muy completo que hemos diseñado para poderlos acompañar en esta pandemia. Y hoy en particular, pues estamos de manteles largos porque para dar el inicio de este ciclo de conferencias tenemos la presencia del doctor Alfonso Geoffrey Recoder, que nos va a acompañar con una presentación de desafíos de la cultura física y la nueva normalidad, una normalidad a la que seguimos adaptándonos, siempre pendientes de las noticias de cómo van a cambiar todo esto, algunos ya gozando de un poco de actividad al aire libre, haciendo a lo mejor ejercicio en algunas
terrazas y azoteas, y no sabemos bien a qué nos vamos a enfrentar próximamente y cómo va a reaccionar este virus que nos tiene a todos muy ocupados. Gracias por su participación, porque el estar aquí quiere decir que les importan sus alumnos, que les importa lo que está sucediendo y que quieran empaparse de alternativas para poder llegar mejor a ellos. Gracias nuevamente a nuestro ponente de hoy, maestro Recoder, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia dentro del deporte, y gracias a todos los organizadores por hacer esto posible. Les recuerdo que la UNAM no para, la UNAM sigue funcionando y DEGIRE es un gran ejemplo. Aunque sea a la distancia, estamos funcionando, las oficinas están funcionando como a un 20% y la gran mayoría de los casos los estamos atendiendo por correo, pero estamos a sus órdenes y los escuchamos, porque ustedes son nuestra pauta y nuestra razón de ser. Muchas gracias y disfruten esta gran conferencia. Muchas gracias, Ada Giral. Muy bien. Ahora daremos paso a nuestra primera conferencia del ciclo. Desafíos de la cultura física y la nueva normalidad, a cargo del doctor Alfonso Joffrey Recoder Renteral. Se los presento. El doctor Alfonso Joffrey Recoder Renteral es director del deporte en la Alcaldía Benito Juárez, vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, FIEP, exdirector de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, CONADE, presidente del Club Panatlón Ciudad de México, delegado de la Ciudad de México de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos, doctor en Ciencias de la Educación, doctorante en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, doctorante en Administración y Política Pública, maestro en Gestión de Entidades Deportivas, maestro en Administración, maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Gestión de Estudios Superiores, maestrante en Ciencias del Deporte, licenciado en Derecho y licenciado en Educación Física. Con ustedes, y cedo la palabra al doctor Alfonso Joffrey Recoder Renteral. Adelante, doctor. Muchas gracias. En verdad es un placer encontrarme en estas filas de la DEGIRE y sobre todo en la máxima casa de estudios de nuestro país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un privilegio y un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio y, por qué no decirlo, con mayor gusto el poder platicar sobre un tema tan importante que es la cultura física alrededor de lo que está sucediendo no únicamente en nuestro país, sino en el mundo vinculado con el COVID-19. Es un tema que al final todos debemos de estar muy al pendiente, ya que la cultura física es un eje transversal y transdisciplinar. Y al ser precisamente un eje transversal y transdisciplinar, se une, tiene cadenas de ensamble con distintas áreas del conocimiento y que necesitamos darle la importancia que requiere para que podamos nosotros modificar ciertos patrones por lo que ha estado sucediendo en estos meses del COVID-19 y que conozcamos probablemente hacia dónde debemos de voltear los que de forma profesional y no profesional estamos vinculados con la cultura física. En este caso, preparé una pequeña presentación que dejaré inclusive a consideración para poder también compartirla al comité organizador. No hay problema alguno, al final la información es para poder precisamente darla a conocer y no para que se quede en un selecto grupo. Y que, agradecer también quien me ayudó a realizar esta presentación y organizarla es a Emiliano Montes de Oca, ya que tiene una mejor caracterización para poder realizar este tipo de presentaciones. Me refiero a que yo proporciono la información y Emiliano se encarga de ponerla en bonito, porque yo soy muy malo en ese aspecto. ¿Y cuál es el tema precisamente que estaremos nosotros comentando el día de hoy de una forma sencilla y esperemos que muy atractiva para los aquí presentes? El tema se denomina Desafíos de la cultura física y la nueva normalidad. Para poder nosotros entrar en este bonito tema, sobre todo para los que no son especialistas en la materia, es muy importante que podamos realizar una pequeña explicación respecto a lo que es la cultura física, ya que en este gran conglomerado seguimos teniendo información equivocada o llegamos a confundir
este tipo de conceptos. En este caso, sin basarme en un autor en específico, me permitiré rápido comunicar qué es la cultura física para además no únicamente comprenderla, sino también poder moverla a estos espacios que hoy estamos teniendo vinculados con el COVID-19. La cultura física, partiendo un poco de esta teoría tradicional que retoma México de Cuba lo retoman de los rusos, y los rusos un poco de la escuela europea, en concreta de Leipzig en Alemania, nos encontramos que se realiza una división de esta cultura física en 4 grandes rubros y que están plasmados en la pantalla. ¿Cuál es el primer rubro? El de educación física. ¿Cuál es el segundo rubro? El de deporte. El tercer rubro es el denominado de ocio, tiempo libre y recreación, y el cuarto rubro vinculado con ciencias aplicadas. Sí, en realidad, en estos 4 grandes puntos es que nosotros podemos dividir a la cultura física. Y que, bueno, por distintos factores que vivimos en nuestro país de manera desafortunada, los espacios donde nos deberían de transmitir esta categorización, división de lo que es la cultura física no se realiza de la mejor manera. En este caso, nosotros debemos de comprender a la educación física en estos procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con el movimiento de nuestro cuerpo para poder tener otro tipo de trascendencias, en este caso, el aumento de nuestras capacidades físicas condicionales y coordinativas, nuestra mayor integración en un entorno social y, por qué no también decirlo, nuestro desarrollo vinculado con los aspectos neuronales motrices. Y que de alguna forma esta educación física lo que busca es, a través de procesos, como lo acabo de mencionar, de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza, transmitir y que el alumno pueda aprender movimientos simples y complejos que le permita tener una interacción adecuada a la persona en una sociedad. ¿Cuál es el mejor ejemplo que me gusta siempre ocupar? Recordemos cuando nosotros aprendimos en la primaria a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y seguramente estos procesos de enseñanza-aprendizaje el día de hoy nosotros los seguimos ejecutando, tanto de manera mental como también de forma escrita, porque al final son herramientas que vamos a seguir ocupando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué busca la educación física? Precisamente algo similar. Que podamos nosotros adquirir estos movimientos simples y complejos que en este proceso de aprendizaje podamos nosotros desarrollarnos mínimo de forma adecuada en distintos entornos sociales. El ir caminando por la calle y no tropezarnos, el poder realizar el salto probablemente de un pequeño obstáculo sin caernos, sin golpearnos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los principales objetivos que se vinculan dentro de la educación física. Para poder también comprender otra de las áreas de la cultura física, nosotros nos encontramos con el deporte. Y el deporte sí es mucho más específico. En este caso, es un área que busca el desarrollo máximo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas a través de un organismo institucionalizado, a través de una actividad reglamentada que busca definitivamente la competencia y que dentro de esta competencia el lograr el máximo, no únicamente rendimiento, sino también lograr el máximo logro. Y que bueno, tenemos distintos deportes y a través de la distinta organización que tenemos internacional y que baja hacia México, pues tenemos muy claros cuáles pueden ser considerados deporte. Aquí no buscamos que estos procesos de enseñanza-aprendizaje se concreten, no, es una parte de. Aquí lo que buscamos es precisamente lo que menciono, el desarrollo máximo de nuestras capacidades físicas condicionales y coordinativas a través de procesos especializados de metodología en el entrenamiento y estaremos buscando siempre lograr la victoria en la competencia. El tercer rubro vinculado con la cultura física es el relacionado, y además tenemos grandes estudios en la materia, vinculado con el tema de ocio, tiempo libre y recreación. Y son todas estas actividades, no únicamente vinculadas con aspectos motrices, sino también con aspectos estrictamente neuronales, mentales, que le permite a las personas realizar actividades positivas para per se, para la persona y para los entornos sociales cuando tiene un tiempo libre. Que esto es algo muy importante, tiene que ser en su tiempo libre y que estas acciones que la persona vaya a ejecutar
en este espacio de tiempo libre, pues tenga un objetivo positivo. Y bueno, como último rubro, el vinculado con las ciencias aplicadas. En este caso, las ciencias aplicadas son todos estos conocimientos que tenemos el día de hoy como estudios formales en nuestro hermoso mundo y que por alguna razón están vinculados con alguna de estas tres áreas, en la educación física, el deporte, el ocio, tiempo libre y la recreación. Al final, los que conocemos más son vinculados con estrictamente el área de deporte, como medicina aplicada al deporte, psicología aplicada al deporte, mercadotecnia aplicada al deporte, etcétera. Pero esto no significa que estas ciencias aplicadas estén involucradas únicamente en el deporte. Las conocemos por los factores, digamos que de comunicación, de comercialización y de mercadotecnia, que el día de hoy existe a través del deporte, pero en realidad todas estas ciencias aplicadas también se vinculan de manera estratégica en puntos muy específicos en estos tres grandes rubros vinculados con la cultura física. Tenemos derecho aplicado de manera especializada a la educación física y al ocio, al tiempo libre y a la recreación, y bueno, ni qué decir al deporte. Y así con todas sus áreas, en estas tres, de forma transversal y transdisciplinar, con las ciencias aplicadas y que se ejecutan, que se aplican, que se estudian y que se investigan a través de estos tres hermosos grandes rubros vinculados con la cultura física, que es la educación física, el deporte, el ocio, tiempo libre y recreación. Bueno, ahora que ya rápido comprendimos cómo está vinculado la cultura física, para nosotros poder relacionarlo en estos aspectos que hoy estamos viviendo a flor de piel con el COVID-19 en México y en el mundo, me permitía a través de esta división de lo que es la cultura física, realizar un pequeño análisis de qué es lo que está sucediendo hoy en estos rubros vinculados con el COVID-19 e inclusive algunos aspectos de prospección hacia dónde nosotros vamos a caminar en estos temas del COVID-19. Educación física, y al final siendo uno de los ejes mucho más importantes para el estudio, ejecución y procesos de enseñanza del movimiento del cuerpo humano, que es la educación física, pues tenemos distintas áreas para poder analizar. En este caso, uno muy importante es, pues, el que tenemos relacionado con la protección de contagios, profesores y alumnos. Por eso es que hoy, pues, las escuelas, no únicamente en México, sino en grandes partes del mundo el día de hoy, pues no se está teniendo clase directa, sino en muchos de los casos se está teniendo estas posibilidades de intercambio de enseñanza, de procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea en línea o a través de otros medios de comunicación, ya sea en la radio, ya sea la televisión. Y que por este cuidado que estamos buscando para disminuir el contagio, los patrones de contagio de COVID-19, como lo mencioné, no tenemos clases. Algunos números que creo que son verdaderamente indispensables que conozcamos, pues bueno, hoy en el mundo, por ejemplo, tenemos a más de 43 millones de infectados, imagínense, es una gran cantidad, y que más de 1,1 millones pues han fallecido por estos temas del COVID-19. En nuestro hermoso México, pues bueno, tenemos más de 900,000 casos positivos de COVID, y ya estamos alcanzando la desafortunada cifra de 90,000 muertos, ¿no? Y que bueno, estos 90,000 muertos en México, por algunos estudios e investigaciones que hay en el área, se considera que se puede ya de forma real considerar o encontrar que este número de fallecimientos y de contagios en algunas regiones puede llegar a ser de 3 a 8 veces más de lo que las autoridades sanitarias o de salud nos están comunicando. Como ejemplo, claro, si vamos a llegar en este caso a los 90,000 muertos, pues tenemos que realizar una pequeña multiplicación por 3 para poder determinar probablemente cuál es el número real de fallecimientos que estamos teniendo en el país, ¿no? En este caso, tal vez más de los 270,000 muertos. Y que bueno, esto llega a ser verdaderamente muy complicado. Y que vinculado un poco más con la educación física, lo que es educación básica, desde preescolar hasta, vamos a pensar, secundaria, tenemos datos que deben de ser alarmantes. Por ejemplo, en el mundo, menores de 5 años de edad contagiados y que han fallecido por COVID-19, tenemos más de 27,000 muertes, y que en solo México únicamente tenemos 120 fallecidos de esta población menor de 5 años de edad.
y que donde estamos teniendo mayor repercusión al respecto, pues es en esta población juvenil, donde ya en México tenemos más de 200 fallecimientos al día de hoy por COVID-19. Conocemos que por los factores desafortunados de salud que tenemos en el país, vinculados con el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el mayor rubro de población que está falleciendo nos encontramos entre los 30 y 60 años de edad, cuando a lo largo de todo el mundo está por encima de los 60 años. ¿Por qué? Porque nuestra población somos el segundo lugar de casos, en el mundo, o mejor dicho, de los países afiliados a la OCDE, somos el segundo país con mayor porcentaje de obesidad adulta. Por eso, la gran complejidad de número de porcentaje de fallecidos de COVID-19 y que esto también está teniendo repercusiones en la población infantil y juvenil. Al final, el día de hoy, pues la reincorporación a clases presenciales en semáforo verde estamos pensando que sea de 207,000 planteles de educación básica como mínimo, pero que hoy pues nos encontramos en un semáforo mayoritariamente a lo largo de la República Mexicana en color naranja, ¿no? Algunos estados han tenido que, pocos, bueno, uno ya en concreto regresó al semáforo rojo, y que por las desafortunadas condiciones que estamos teniendo en el país, pues se puede pensar que a lo largo de esta semana o la próxima, desafortunadamente, inclusive en la Ciudad de México, podamos regresar a este semáforo rojo. Pero bueno, este número de 207,000 planteles de educación básica es precisamente la base de nuestra estructura educativa en nuestro país. Pensando en lo que está sucediendo en el mundo, imaginen esta cantidad, más de 1,700 millones de estudiantes en los 5 niveles del mundo, de eso es lo que estamos hablando. Es una gran cantidad de estudiantes, ¿sí? A esto es lo que nosotros nos debemos de estar enfrentando y analizando. Porque al final, cada nivel estructural, sobre todo en los temas vinculados con educación física, pues debe de asumir una metodología de enseñanza-aprendizaje distinto partiendo de los objetivos que se deben de estar consiguiendo en cada uno de estos niveles. Al final, hoy en nuestro país tenemos pues alrededor de 26 millones en educación básica, y que son los que están teniendo mayor atención vinculada con educación física a través de la televisión pública o privada en nuestro país online, por esta propuesta metodológica que implementa la Secretaría de Educación Pública en nuestro país y que además le están tomando como referente otros países de América Latina, de África y de Asia, porque está teniendo, a pesar de todas las complejidades, pues resultados interesantes en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Como otro dato muy importante, en América Latina, el día de hoy tenemos más de 156 millones de estudiantes en estos 5 grandes niveles que por el tema de COVID han tenido que abandonar la escuela. Esta es una realidad. Y que al abandonar la escuela, seguramente tampoco están generando acciones positivas de movimiento y mucho menos de educación física para poder aprender nuevos movimientos o mantener, por lo menos a través del ejercicio físico planificado, estándares adecuados de salud, sobre todo planteando lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, donde busca que mínimo de 4 a 5 sesiones a la semana, cada sesión por encima de los 30 a 50 minutos de clase de educación física, con una intensidad de más de 6, 7, 8 o 9 METs durante estos 30 o 50 minutos, pues se busca que esta clase de educación física se convierta en un eje importante para que los niños y jóvenes puedan mantener un estado de salud equilibrado, hablando físicamente hablando. Y bueno, el día de hoy, por ejemplo, vinculado con estos aspectos universitarios, nos encontramos que en el mundo más de 153 millones de alumnos vinculados con las universidades, pues también han tenido que suspender estas acciones motrices, excepto los que se encuentran entrenando, que son cúmulos muy limitados en las universidades en las distintas partes del mundo, pues la mayoría de los alumnos hoy que están tomando clases en aulas virtuales, pues dentro de estas asignaturas no están teniendo hoy alguna materia específica para que se puedan mover de manera desafortunada. Y que el día de hoy es tan importante que se puedan mover en su entorno, en este caso domiciliario, o donde se encuentren tomando las clases. Al final, el día de hoy, las clases virtuales en el área de educación física,
pues, se pueden estar dando por estas posibilidades de conectividad. En América Latina y en África y en algunos países de Asia, por los grandes problemas económicos, políticos y sociales, no se llegan a concretar estos procesos dentro del área de educación física por la conectividad. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que los patrones importantes de pobreza que tenemos en el mundo y en México, pues no nos asegura que todas las personas puedan tener acceso a una conexión importante de Internet. Y no únicamente que tenga la conexión, sino que esta conexión pueda ser constante, que sea buena la señal, que cuente con las herramientas necesarias, no únicamente de la computadora, sino también que la computadora pueda tener una cámara o inclusive hasta un micrófono para poder interactuar. Son las grandes complejidades que hoy tenemos de manera general en las áreas educativas vinculadas por el COVID-19 y que se duplican y triplican dentro de las áreas de educación física. ¿Por qué? Porque en el área de educación física, pues el 80 o el 90% de las principales ejecuciones deben de estar vinculadas con el movimiento constante del alumno. Y que cuando estamos en una pantalla, pues al final lo que se estimula más son los aspectos neuronales y no tanto motrices. Y que lo que nosotros debemos de buscar es ese estímulo vinculado con estos espacios motrices. ¿Hacia dónde debemos de ir? Y que bueno, se han estado construyendo lineamientos a lo largo del mundo, pues son, ¿qué va a suceder cuando ya estemos en semáforo verde y que tal vez estemos en un proceso donde la vacuna se esté, digamos que inyectando a toda la población? Estos procesos de educación física ya en un semáforo verde donde los alumnos se reincorporen, pues deben de ser profesionales y que la Secretaría de Educación Pública en nuestro país el día de hoy debería de estar trabajando de forma profesional para que estas propuestas que estén emanando de distintos especialistas en la materia se vayan a ejecutar en su momento, en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, nivel bachillerato y ya en las universidades. Y que sería muy importante que puedan tomar como referente ya varias publicaciones que existen en el mundo en distintos idiomas y que en estos países que están ya en semáforo verde, Taiwán es uno de estos, por ejemplo, que están ejecutando de forma positiva su semáforo verde, cómo es que ellos se están reincorporando para que la Secretaría de Educación Pública hoy ya tome estas medidas pertinentes y profesionales para seguir disminuyendo los patrones de contagio por COVID-19. Esto es un punto hacia donde tenemos que voltear y ya estar ejecutando y posiblemente implementando ya en temas de ensayo y error. Seguramente el más atractivo de todos los temas está vinculado con el deporte y que el deporte tiene distintas aristas y que se está generando gran expectativa, pero también gran preocupación con estas reincorporaciones y no reincorporaciones en esta bonita área vinculado con el deporte. Punto número 1, y algo que nosotros no podemos dejar a un lado, el deporte es un punto vinculante con la producción, con la producción económica de los distintos países. A nivel internacional, el 1.1% de los procesos económicos o la derrama económica que se genera en el mundo es el que se deja a través del deporte y que puede aumentar hasta el 1.4 y en algunos países hasta el 1.8 con otras áreas estratégicas vinculados con el deporte, ¿no? Desde aspectos de hotelería, aspectos de insumos, de servicios, etcétera, que no son estrictamente para el deporte, pero que sí el deporte los ocupa para realizar de una forma adecuada sus trabajos, sus caracterizaciones, ya de forma profesional. No importa si estamos en el deporte aficionado, en el deporte amateur, en el deporte profesional, en el deporte espectáculo. No importa. Todos tienen que ver y este Producto Interno Bruto el día de hoy se ha visto disminuido, se ha visto en algunos casos totalmente cortado. Y que esto está generando grandes problemas a nivel internacional. Por eso es que la gran premura, sobre todo donde tenemos de forma inmediata posibilidades económicas, está vinculado con el deporte profesional, no lo podemos negar. Sobre todo porque a través del deporte profesional sí se generan grandes circunstancias de negocio a través de patrocinio deportivo, negocio deportivo y otras circunstancias vinculadas con contratos jurídicos deportivos. Y es un tema muy importante, ya que el día de hoy están muy suspendidos estos procesos de derrama económica
por lo que conocemos, ¿no? No tenemos gran acceso del público a los distintos estadios, hemos tenido problemas en distintas áreas del deporte profesional, que vamos a mencionarlo en algún momento. Al final, este 1.1% y hasta el 1.8%, pues está teniendo repercusiones negativas a lo largo del mundo, porque no estamos teniendo la práctica deportiva tal y como nosotros la estábamos no únicamente conociendo, experimentando, viviendo y estudiando. Por ejemplo, hoy el 42% de la población en nuestro país, vinculado con el deporte, lo realiza a través de procesos de deporte amateur y deporte aficionado, y que es un porcentaje muy importante de esta práctica formal e informal que tenemos del deporte. Y que el día de hoy, mucha de esta derrama económica está suspendida, pero independientemente de esta derrama económica, también los procesos de la ejecución del ejercicio está provocando disminuciones en nuestros complicados procesos de aumento, mejora o mantenimiento de nuestro sistema inmunológico. Nos referimos a los temas de salud. Si de por sí somos un país considerado altamente obeso, altamente sedentario, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, el día de hoy esto, en lugar de generar acciones como país para disminuir estos desafortunados patrones, el COVID los ha fortalecido. Y estamos teniendo mayores problemas de obesidad, mayores problemas de hipertensión, mayores problemas de sedentarismo, mayores problemas de diabetes. Y que esto va a ser una consecuencia todavía mucho más importante para la población de nuestro país y que va a generar mayores desafortunadas, no inversiones, sino gastos en la población para poder disminuir o tratar de equilibrar estos grandes problemas de salud a los que nos vamos a enfrentar. Dos puntos que nosotros no podemos dejar de analizar vinculado con el deporte es el alto rendimiento, sobre todo porque este año estaban programados nuestros hermosos Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Y que por estas desafortunadas circunstancias del COVID-19 se han tenido que reprogramar al próximo año, en el 2021. Aunque no cambia de nombre y seguirá siendo Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos Tokio 2020, se ejecutarán en el 2021. Hoy, por ejemplo, tenemos para los Juegos Paralímpicos a 69 atletas, prácticamente la mitad de los atletas que estamos pensando que pudieran clasificar estos Juegos Paralímpicos. Y que el día de hoy, estos patrones desafortunados, pues van a llegar a ser complejos, derivado de las circunstancias de no entrenamiento de los atletas, porque así es, muchos no tienen la posibilidad de estar entrenando en los espacios que deberían de estar entrenando, y dos, el posible no entrenamiento que hoy no están teniendo, pues va a tener una posible repercusión en contra de los deportistas que sí están entrenando a lo largo del mundo. Ejemplo, Brasil manda a su selección a entrenar a Portugal, porque en Brasil los patrones de contagio están igual o a la par o peor que en México, y bueno, podrían aumentar estos factores de contagio de sus deportistas. Y que también sucede en el deporte convencional, en este caso, para los deportistas ya clasificados y que falta por clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hoy, por ejemplo, tenemos a 128 atletas y que seguramente estamos entre el 50 y 60% de estos deportistas que se clasificaron y que falta un porcentaje para que se clasifiquen. Y que hoy, desafortunadamente, las políticas que ha estado ejecutando la misma Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través de los protocolos que debería de estar publicando, no son los correctos o no los ha realizado para que el deporte de alto rendimiento hoy deba de estar entrenando como está sucediendo con otros deportistas en otras partes del mundo. Y que desafortunadamente y de manera probable este aspecto va a tener consecuencias para la participación de nuestros deportistas paralímpicos y de los convencionales para los Juegos Olímpicos en el año 2021. Otro punto muy importante que el día de hoy estamos viviendo, que estamos experimentando a flor de piel, inclusive su servidor, estando a cargo de la Alberca Olímpica Francisco Márquez y del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y de otros 5 deportivos en la Alcaldía Benito Juárez, pues es la apertura de las instalaciones deportivas. Hoy en México tenemos más de 12,000 gimnasios y que han pasado por un proceso muy complicado porque tuvieron que suspender
por varios meses y que muchos de esta suspensión ya llevó a varios de estos gimnasios a la quiebra, a que ya no puedan abrir o tuvieron que cambiar el giro correspondiente de su establecimiento. Inclusive, algunos han optado por vender tacos en lo que era su gimnasio para poder sobrevivir. Y que hoy únicamente tenemos una apertura al 30% en la mayoría de las entidades de la República Mexicana. Hoy, por ejemplo, en otro estado que ya estamos en semáforo rojo, pues están suspendidas estas actividades en los gimnasios. Y que seguramente una suspensión nuevamente que nos pueda llevar, digamos, el semáforo rojo, pues va a llevar a la quiebra a muchos de estos empresarios, a muchos dueños de estos gimnasios, a muchos directivos de estos gimnasios, a los CEOs de los gimnasios, no importa la magnitud de los mismos. Y que hoy muchos de estos están medianamente sobreviviendo, únicamente, digamos que captando los recursos para realizar los pagos y mantener todo en números verdes, en números azules, para poder pagarle a los instructores, a los profesores, a los entrenadores, poder pagar el mantenimiento, en algunos casos pagar la renta del inmueble y poder únicamente tener, digamos, que los ingresos necesarios para poder sobrevivir. Y que un cierre nuevamente de estas instalaciones seguramente nos llevará a que quiebren más gimnasios, porque el reincorporarnos a un semáforo rojo, seguramente, sobre todo por las condiciones que estamos teniendo en México, no conoceremos cuál va a ser el tiempo que nosotros estaremos en semáforo rojo. Para estos gimnasios, el mantenerse nuevamente otros 4, 5 o 6 meses sin operar, seguramente los va a llevar a la quiebra. Y que esas repercusiones va a generar el despido masivo de trabajadores, seguramente en este momento sin oportunidad para poder indemnizar, y que bueno, muchas de estas personas se quedarán sin trabajo y que no se podrán reincorporar a otra actividad deportiva y que probablemente los lleve a una actividad desafortunada del comercio informal o inclusive en algunos casos, y hay que decirlo de manera seria, hasta el crimen organizado y no organizado. Y bueno, otro punto que no podemos dejar de estudiar es el vinculado con el deporte profesional. Al final del día de hoy, uno de los ejes que mueven al deporte en el mundo, sobre todo por las grandes injerencias en las áreas de comunicación, el fútbol, soccer, el fútbol americano, el béisbol profesional, el baloncesto, y también partiendo de las distintas regiones que tenemos en el mundo, estas implicaciones de comunicación vinculadas con el deporte profesional. Hoy en la mayoría de los estadios en el mundo todavía no se permite el acceso a la población a los estadios para poder ver en vivo y a todo color el gran espectáculo deportivo. Hoy muchas de estas áreas del deporte profesional han tenido que realizar modificaciones en sus patrones para que la gente pueda ver el deporte profesional. Muchos hoy lo observamos a través de la pantalla, ya sea a través de televisión abierta, televisión de paga, o inclusive hoy tenemos un gran alcance a través del internet. El box ha realizado modificaciones para realizar funciones de box profesional sin público, artes marciales mixtas. En México, por ejemplo, lucha libre, en algunos casos ya están autorizando un poco de población, en algunos casos totalmente vacío. Y que bueno, este deporte profesional está permitiendo que un poco genere reactivación económica a través de los contratos que se tienen que cumplir a través de las distintas televisoras, no únicamente en México, sino en el mundo. Y que este aspecto de nosotros consumidores televisivos o visuales del deporte puede ayudar un poco para que estas reincorporaciones del deporte a través del deporte profesional se empiecen a concretar. Y bueno, al final menciono este aspecto de deporte profesional porque no podemos dejar nosotros de estar viendo lo que sucede en Europa con sus distintas ligas y lo que hoy está sucediendo en México. Independientemente de los patrones que estamos observando y que hay datos muy claros, que los jugadores se están contagiando de COVID-19. Pero bueno, hoy al parecer estos patrones de mayor importancia económica son más importantes, predominan, son preponderantes en lugar del cuidado de la salud de los mismos deportistas. Otro punto importante que nosotros no podemos dejar de analizar es el vinculado con el del ocio, tiempo libre y recreación. Y que este espacio, el día de hoy, en realidad es donde tenemos una gran injerencia porque
aquí se mezclan, y la línea es muy delgada, con los temas de deporte. Pero que, como acabo de mencionar, estos temas de ocio, tiempo libre y recreación no son necesariamente vinculados con el deporte, sino hoy en este pequeño estudio está vinculado con el movimiento de las personas generando acciones positivas en un entorno social. Al final, hoy en México, pues tenemos más de 126 millones de personas y que todas de alguna o de otra forma, en su espacio o tiempo libre, pues están buscando recrearse, ¿no? Algunos de manera negativa, y que ese no le podemos llamar nosotros ocio o recreación, le podemos llamar de otra forma, pero no le podemos llamar ocio y recreación. Y que bueno, en muchos de estos factores, estas repercusiones de necesidades que tenemos como personas de jugar, de tener un ocio positivo que nos haga tener estándares de felicidad a través de procesos técnicos recreativos, pues nos lleven a tener un mejor entorno. Primero como personas y en un entorno social. Al final, el día de hoy, muchos de estos factores están suspendidos y hoy al 30%. Nos referimos inclusive al teatro, al cine, al museo, y que, pues bueno, nos encantaría tener mayor accesibilidad a estos espacios, pero el día de hoy no es prudente porque conocemos que los gimnasios y estos espacios vinculados con la cultura, con el ocio, con la recreación, son desafortunados lugares donde tenemos mayores impactos de contagio por COVID-19. Y bueno, esto está generando otro tipo inclusive de patrones problemáticos en nuestros entornos sociales en México, donde inclusive el día de hoy ha llevado a la población de manera irresponsable a que se arriesguen para asistir a reuniones, asistir a fiestas, inclusive asistir a restaurantes, y que muchos de estos tal vez no cumplen con los factores básicos de accesibilidad máxima del 30%, porque nos hemos encontrado a lo largo de la República Mexicana ejemplos desafortunados claros en este sentido. Y que nosotros no podemos dejar de ponerle atención, porque al final estos temas también de ocio, tiempo libre y recreación tienen repercusiones positivas en las personas, sobre todo de índole psicológico. Y que pues el día de hoy somos una sociedad que estamos en construcción, o intentamos que sea una construcción positiva, y que este factor del ocio, tiempo libre y recreación debe de considerarse también como un factor importante para el desarrollo humano. Hoy como ejemplo, y bueno, quiero poner algunos de los que están aquí más claros, una de las áreas que está prácticamente suspendida, y no me refiero en su totalidad, pero sí prácticamente suspendida, es la actividad del running, que está teniendo una gran repercusión en el mundo. Se ha puesto de moda el running desde hace algunos años atrás. Por ejemplo, en México tenemos alrededor de 2.500.000 corredores aficionados que lo practican. Es un número importante de personas que realizan carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón y maratón. Alrededor de 900 carreras al año, imagínense. Este es un número muy importante. Donde tenemos el mayor número de estas competencias, pues es en la Ciudad de México, por las mismas características de la Ciudad de México. Y que hoy muchos de estos organizadores han tenido que idear y tomar otras medidas para poder continuar en este ciclo virtuoso económico. El día de hoy ya las propuestas de estas carreras del running no son presenciales, porque se convierten en un eje importante de transmisión del COVID-19, por tener una gran cercanía entre un corredor y otro. No importa si estás en la meta o como como espectador. Al final tienes gran cercanía. Y que hoy, a través de sistemas, de modelos, de programas informáticos, pues el día de hoy uno puede correr en su casa a través de su banda sin fin, o inclusive en espacios un poco más aislados como el parque alrededor de la calle, y que te permite completar una distancia de 5, 10 kilómetros, inclusive existen ya algunas propuestas para realizar medios maratones y maratones online, y que esto está generando que ya no se realice la carrera in situ y que cada persona realice sus distancias, realice su prueba de manera sí muy individual en su entorno. Pero al final, estos aspectos de círculos virtuosos que estábamos teniendo a través del running se han visto interrumpidos y no tan fortalecidos.
y que, bueno, verdaderamente les puedo decir que inclusive su servidor tiene a muy buenos amigos y conocidos en este ambiente, pues hoy lo están sufriendo porque no hay grandes posibilidades de reactivación económica en este sentido. Inclusive hoy ya existen algunas propuestas para que en un espacio amplio se puedan tener distintas bandas sin fin, el running acuda, realice su carrera en esta banda sin fin de 5 kilómetros, en el momento que lo desee, en determinado horario, entre 7 de la mañana y 9 de la noche durante una semana, y bueno, ya con los tiempos y las distancias que estén perfectamente contabilizadas a través de esta banda sin fin, pues se pueda realizar un ranking y premiar a los corredores. Otro ejemplo que tenemos y que está teniendo repercusión desafortunada, una repercusión negativa, pues son los paseos ciclistas que tenemos hoy a lo largo de la República Mexicana y en muchos países del mundo. En este caso, en la Ciudad de México, pues con todas estas rutas que se tienen implementadas, pues más de 170 kilómetros, y donde inclusive a través de distintos conteos, pues más de 90,000 ciclistas, muy recreativos, muy aficionados, y que hoy no lo están realizando precisamente por estas suspensiones desafortunadas que estamos teniendo por el COVID-19. Y bueno, este es un ejemplo respecto a lo que está sucediendo en la Ciudad de México, porque en realidad es un ejemplo aplicable a todo el mundo donde se tienen estas ciclovías. Y que muy poca gente se está atreviendo a realizar estos recorridos porque no se están cerrando las calles, y bueno, también por hoy los factores desafortunados de probable transmisión del COVID que se encuentra en el aire, ¿no? A través de los aspersores que nosotros generamos y que también pueden generar otros patrones de contagio del COVID-19 en la distinta población. Al final, otro de los rubros donde nosotros realizamos acciones a través del movimiento con nuestro cuerpo, de ocio, tiempo libre y recreación, pues está vinculado con los distintos espacios naturales, ¿no? Al inicio de esta pandemia, inclusive, espacios naturales recreativos en el país estaban cerrados, de los que su servidor tiene mayor, digamos, conocimiento y certidumbre que se dio, distintos parques vinculados con la Ciudad de México y área metropolitana, como el Desierto de los Leones, la Marquesa, el Ocotal, en el Ajusco, pues estaban cerrados, no se le permitía el acceso a la población para que realizara actividades de ocio, tiempo libre y recreación. Desde ir a trotar, desde ir en la bicicleta, desde ir a caminar con su familia, desde llevar de paseo al perro, acudir con el novio, la novia, el esposo, la esposa, etcétera. Estaban cerrados y que el día de hoy están abiertos. Y que desafortunadamente, si nosotros regresamos a este semáforo rojo, probablemente también estos espacios abiertos, algunos, pues vayan a tener la indicación en que se cierren, ¿no? Pero bueno, estas repercusiones del COVID-19 también ha generado que un número importante de la población no acuda a estos espacios libres de índole natural. Y que bueno, los espacios también económicos que se generan y que se generaban en estos espacios naturales, en muchos de los casos también han tenido la necesidad desafortunada de cerrar o se han visto, desafortunadamente, en la disminución correspondiente de sus, digamos que accesos económicos, ¿no? Inclusive hasta retornos de inversión totalmente suspendidos. Pero esta es la realidad que el día de hoy tenemos no únicamente en nuestro país, sino en el mundo vinculado con estos espacios naturales. El día de hoy tenemos grandes ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo, en las playas, en los parques, en los jardines, y que la gente está siendo irresponsable, que no ocupan el cubrebocas, que no guardan la sana distancia, y que parece que estamos en un periodo normal, como si no tuviéramos estos problemas de transmisión del virus del COVID-19, y que este tipo de irresponsabilidades por parte de la población es lo que seguramente, de forma desafortunada, si no reconsideramos nuestra forma de pensar, nos va a llevar a regresar nuevamente al semáforo rojo a lo largo de la República Mexicana, tal y como está sucediendo hoy en distintos países en Europa. Y bueno, como último punto, es el vinculado con las ciencias aplicadas.
Y al final, a través de distintos especialistas en la materia, existen países donde determinan cuáles puedan ser estas ciencias aplicadas. Algunos la limitan, algunos, por ejemplo, en México permitimos una mayor expansión, pero creo que dentro de estos rubros de ciencias aplicadas existen algunos que el día de hoy vinculados con el COVID-19 están teniendo mayor repercusión o análisis. Esto sin que signifique que sean los principales o que sean los únicos, pero sí los que hoy por el COVID-19 están teniendo un impacto relevante en el mundo. Número uno, sobre todo el vinculado con el del derecho, ¿no? El derecho aplicado al deporte, el derecho deportivo, que en este vínculo con el área de laboral, pues hoy muchos abogados están teniendo la oportunidad de llevar asuntos vinculados con despidos justificados o despidos injustificados en los distintos espacios deportivos, ¿no? Sobre todo el día de hoy vinculados con los gimnasios, donde ya el propietario tal vez no tiene posibilidades de seguir pagando un salario y se ha tenido que ver en la necesidad de despedir a la gente y que varios de estos profesores, instructores, entrenadores, personal de mantenimiento, personal administrativo, pues están recurriendo a las instancias legales, sobre todo laborales, para hacer valer lo mencionado en la ley del trabajo mexicana correspondiente y en las distintas que se encuentran en el mundo, para la protección correspondiente de los derechos laborales de este gran sector vinculado con los gimnasios y centros deportivos. Es un tema muy complicado y que por aspectos de caso fortuito y fuerza mayor, va a estar muy interesante cómo van a estar resolviendo las distintas, las distintas instancias normativas que se encargan de darle atención y seguimiento a estos asuntos, ¿no? En este caso, en México, pues nuestro hermoso Poder Judicial. Y que bueno, seguramente vamos a tener muchos casos interesantes, sobre todo para los que somos abogados, de estudiar y de darle atención al respecto. Otro punto muy importante vinculado con estas ciencias aplicadas está vinculado con la psicología. Número uno, vinculado con el tema del comportamiento de los deportistas por el COVID-19 en cualquier sector, ¿no? Probablemente vamos a tener estudios e investigaciones muy interesantes vinculados con el deporte de alto rendimiento respecto a lo que está sucediendo hoy con estos deportistas de alto rendimiento mexicanos, ya sea en el deporte convencional o en el deporte o en el paradeporte, en el deporte adaptado, pero donde estamos teniendo mayores repercusiones por el número de practicantes, que es población general, pues está vinculado con el deporte aficionado, el deporte amateur, inclusive hasta muchos seguidores del deporte espectáculo o practicantes de cierta característica de este deporte espectáculo. Al final la psicología es esta ciencia que se encarga de realizar estos estudios y que seguramente también ahorita estamos ya teniendo resultados interesantes y estoy convencido que muchos de los resultados de las investigaciones que se están ya realizando van a ser dignas de publicación, dignas de lectura y dignas de análisis, vinculados con el comportamiento de los distintos sectores del deporte en nuestro país y en el mundo. Otra de las ciencias aplicadas, que es totalmente transversal y transdisciplinar, es el de la economía. La economía dentro de, sobre todo, el deporte. Al final, un área muy interesante que seguramente las publicaciones que tengamos al respecto nos va a ayudar muchísimo para comprender qué procesos se dieron en este tema del COVID-19 en los deportistas, sobre todo en espacios muy importantes de aislamiento, hay que decirlo. Y cómo tal vez a algunos les ayudó, cómo tal vez otros tuvieron repercusiones negativas. Pero bueno, continuando en este caso con la exposición, está muy vinculado con esta ciencia aplicada de la economía y que es un área transversal y transdisciplinar. Al final, esta ciencia de la economía no está aislada de la cultura física y que siendo un eje importante el del deporte, nosotros a través de pues prácticamente este deporte moderno partiendo de 1900, pues el Producto Interno Bruto generado por el deporte profesional ya amateur había sido muy importante. Sobre todo en el deporte profesional, sin pérdidas, inclusive en momentos complicados económicos en el mundo. Pensemos en Estados Unidos en 1929, pues a pesar de los grandes problemas económicos, de quiebre de distintas áreas económicas en Estados Unidos, el deporte profesional
¿Se mantuvo o sí tuvo ganancias? El deporte amateur sí ha tenido algunos problemas, pero no había existido, digamos, que un factor o un sector importante que generara desafortunadas condiciones de rompimiento o disminución económica. Y que en este 2020, por el COVID-19, va a estar muy interesante cuáles van a ser estas repercusiones económicas y que seguramente vamos a tener, ya tenemos hoy proyecciones, aspectos prospectivos de cómo está funcionando el día de hoy la economía en el deporte y sus agentes también que ayudan o coadyuvan al deporte en los aspectos económicos, y que seguramente en enero del 2021 ya tendremos datos muy reales, datos muy específicos de este golpe importante del Producto Interno Bruto a través sobre todo del deporte profesional y amateur. Poco a poco tendremos también estos datos vinculados con la educación física y, como lo mencioné, algunos sectores transversales vinculados con el ocio, tiempo libre y la recreación. Por eso es que dentro de las ciencias aplicadas la economía se va a convertir precisamente en uno de los puntos importantes de los especialistas para análisis y sobre todo dentro del vector deportivo. Otra de las ciencias aplicadas es el de la medicina. Medicina aplicada a la educación física, al deporte, al final, al movimiento del cuerpo humano. Pero sobre todo las repercusiones que está teniendo el día de hoy del COVID-19 en la salud. Número 1, por la no realización del ejercicio físico planificado. Y número 2, que este es un tema muy interesante y que ya se está realizando estudio en la materia. Tú, población deportista, no importa si eres o eres de alto rendimiento o eres población aficionada amateur y te contagiaste de COVID-19, ¿qué repercusiones a tu salud y a la práctica del deporte estará teniendo este contagio del COVID-19? Sobre todo porque el día de hoy hemos encontrado distinta literatura a lo largo del mundo que las personas contagiadas y recuperadas del COVID-19 están teniendo problemas en sus sistemas cardiorrespiratorios, sobre todo en los respiratorios. Y bueno, seguramente las investigaciones, los análisis que realicen los especialistas en la materia, los médicos especialistas en la materia, en el movimiento, el día de hoy ya están estudiando para conocer más a fondo qué repercusiones en la salud y en el rendimiento de los deportistas está teniendo el COVID-19 en estos recuperados. Inclusive en algunos que no tuvieron o no han tenido, digamos que grandes repercusiones, que tal vez hasta son considerados asintomáticos, como se dice de una forma común, pero que el día de hoy se está encontrando información que estos asintomáticos o que tuvieron muy pocos síntomas a lo largo de 3, 4, 5 meses, después de este contagio, están teniendo repercusiones importantes en su salud. Y bueno, otra ciencia que nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta es el de la sociología. Sobre todo el vinculado con el deporte a través de estos fenómenos colectivos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué decisiones está tomando la población vinculado con el COVID-19 y el deporte, ¿no? El día de hoy nos encontramos de forma irresponsable, y además lo voy a repetir, de forma irresponsable, que a lo largo de la República Mexicana, muchas áreas vinculadas con las ligas deportivas amateurs, y me refiero a fútbol, soccer, béisbol, básquetbol, voleibol de manera general, pues han reincorporado sus actividades, están nuevamente jugando en estas ligas amateurs. Por presión de les decimos coloquialmente los ligueros, de los presidentes de las ligas, por presión en este caso de la población. Y que hoy les puedo asegurar, porque además es un dato muy interesante para análisis, que no tengo, digamos que de forma real, pero les puedo casi asegurar que uno de los factores en la Ciudad de México donde se está detonando nuevamente esta posibilidad de regresar al semáforo rojo es porque en muchas alcaldías están siendo irresponsables y le han dado nuevamente reincorporación a estas ligas deportivas de fútbol, básquetbol, béisbol y voleibol. Pongamos un pequeño ejemplo en el fútbol soccer 11, fútbol soccer tradicional, tenemos mínimo a 22 jugadores y que seguramente van a tener contacto antes del partido, durante el partido y post partido.
Y que lo peor, porque además me han enviado información al respecto, tenemos caso que está ingresando público para observar estos partidos. Entonces, los factores de contagio por COVID-19 aumentan de manera importante. Y que hoy estamos siendo irresponsables en este sentido, porque también nuestra población no está queriendo comprender y no está siendo obediente o no está obedeciendo estas recomendaciones que nos realizan para que permanezcamos el mayor tiempo de nuestras posibilidades en casa. Y que bueno, estos estudios que nos va a ayudar la sociología, seguramente también estarán publicando investigaciones muy interesantes vinculados con el deporte. Al final, este es un análisis que su servidor realiza de 5 grandes ciencias aplicadas, lo cual no significa, como mencioné, que sean las únicas. Hay más, pero creo que las que hoy tendrán mayor repercusión vinculado con lo que hoy estamos viviendo del COVID-19 y estaremos viviendo el día de mañana, pues bueno, están en estos 5 grandes rubros. Al final, en un tema de prospectiva, me han preguntado muchísimo si en algún momento regresaremos a esta normalidad que nosotros teníamos antes del COVID-19. A través de distinta lectura, análisis, mesas de debate, conversatorios, exposiciones en congresos, ciclos de conferencias, su servidor ha llegado a una conclusión. Claro que estamos pasando por un momento muy complicado y que este momento complicado va a seguir teniendo repercusiones probablemente en un lapso de 5 a 10 años, en algunos sectores todavía más, pero que dentro del deporte, en su práctica normal y continuada, cuando tengamos acceso a las vacunas en todo el mundo, seguramente vamos a llegar a un estado de homeostasis, de equilibrio, y que le va a permitir nuevamente a la ciudadanía en general a practicar ejercicio físico planificado tal y como lo estaba realizando, e inclusive probablemente algunas personas tomen conciencia y que, comprendiendo que sus sistemas inmunológicos deben estar fortalecidos, que sus sistemas inmunológicos son muy importantes para su salud, ojalá y los gobiernos, ojalá y las personas, ojalá y distintas instituciones generen y generemos acciones positivas para que las personas realicemos más ejercicio físico planificado. Me han preguntado, doctor, ¿y el tema de los e-games, de los e-sports, de los deportes electrónicos, van a continuar o van a tener mayor repercusión? Al final, el tema de los eSports es un área que llegó para quedarse y que nosotros no podemos dejar de estar estudiando, analizando y seguramente el día de hoy enseñando en distintas áreas y procesos. Creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de implementar de manera universal, de forma holística, los distintos conocimientos vinculados con las ciencias aplicadas, con el deporte, con la educación física, el ocio, tiempo libre y recreación, en unión con la tecnología. Porque aunque su servidor, digamos que epistemológicamente hablando, soy un tradicionalista vinculado con el deporte, como especialista en la materia he comprendido que el tema de los eSports llegó para quedarse. Y que hoy sí está teniendo gran impacto porque muchas personas están teniendo mayor acceso a estos eSports, a estos e-games. Y que bueno, estarán siendo muy fortalecidos, pero que el tema del deporte tradicional, tal y como hoy lo conocemos, seguramente se estará realizando nuevamente. No veo grandes modificaciones en los próximos Juegos Olímpicos, y me refiero en Tokio 2020, 21 y tampoco en el 2024 y tampoco en el 2028. Tal vez poco a poco se irá modificando y surgiendo otras ramas, pero la tradicionalidad que hoy tenemos dentro del deporte no va a ser suspendido por el COVID-19 gracias a la ciencia que nos está ayudando ya a través de distintos procesos de investigación para que podamos tener a la mano la población acceso a una vacuna que nos ayude para contrarrestar este virus denominado COVID-19. Bueno, quiero agradecer esta oportunidad que me brinda la DEGIRE y la Universidad Nacional Autónoma de México para compartir este espacio, para transmitir esta exposición
sobre los desafíos de la cultura física y el COVID-19. Si desean en algún momento tener contacto con su servidor, además de esta posibilidad que hoy tenemos online, se encuentra mi correo electrónico, joffreyrecoder@gmail.com, mi WhatsApp, en este caso con la clave internacional, más 521 55 35 14 6759. Facebook me pueden encontrar a través del Deporte No Descansa, en Twitter el Deporte No Descansa y Joffrey Recoder, en Instagram el Deporte No Descansa, y si gustan leer algunas de mis publicaciones a través de la columna que publico en el Deporte No Descansa, están precisamente en su página de internet www.eldeportenodescansa.com.mx. Y bueno, quiero dar por concluida mi presentación en este momento. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y me encuentro aquí a sus órdenes por cualquier duda, pregunta, aclaración, comentario, felicitación, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Joffrey. Efectivamente, muy interesantes los conceptos que usted nos está manejando y sobre todo la información actualizada que nos dan estos datos que de alguna manera nos pondrán a pensar también en esta conveniencia del retorno de las actividades ya de manera presencial. Y bueno, también ahora queremos dar paso precisamente sí a este espacio de preguntas y respuestas que los asistentes a la conferencia del día de hoy están poniendo en el chat de Facebook. Y obviamente quisiera yo iniciar, antes de cederle la palabra hacia Facebook, me llamó mucho la atención, doctor, precisamente lo que usted comentaba ahorita hacia el final, y quisiera yo conocernos, ahondar un poquito más su opinión respecto a qué repercusión va a tener precisamente esto de los eSports en la población mexicana, precisamente lo que usted comentaba de los problemas del sedentarismo y de la obesidad en nuestra población. Bueno, el día de hoy inclusive ya tenemos datos al respecto, inclusive una gran población infantil y juvenil dedican más de 5 horas al día, imagínense, no a la semana, al día, estando enfrente de algún sistema de comunicación vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y que hoy, de manera desafortunada, estos temas de los e-games, de los eSports, pues, ¡pum!, tuvieron un punch importante, ¿no? Creo que sí vamos a tener repercusiones negativas al respecto. Y que si los especialistas en la materia no lo comprendemos, seguramente vamos a dejar correr que este aspecto negativo siga creciendo, que aumente. Hoy los profesores en educación física, los entrenadores deportivos, instructores, profesores, entrenadores, debemos de estar generando mejores condiciones y aprender más sobre este rubro para nosotros, primero, estar conscientes de lo que está sucediendo y de lo que va a seguir sucediendo con estos temas de los eSports, de los e-games, y cómo necesitamos equilibrar estos factores. Yo les puedo poner un gran ejemplo. El día de hoy en la alberca olímpica tenemos lo que le llamamos nuestra escuela técnico-deportiva y equipo representativo de eSports. Sí, efectivamente, porque además es algo que llegó para quedarse. Y que nuestro entrenador, Gustavo Palma, que además tiene una maestría en ciencias del deporte, realiza una ejecución muy interesante para unir los aspectos, sí, electrónicos, como se le conoce, como lo conocemos coloquialmente, el estar jugando en la pantalla, pero que además implementa acciones de entrenamiento formal físico, porque además está demostrado científicamente, porque hay investigación al respecto, que si estos practicantes, inclusive algunos ya de índole profesional, de eSports, de e-games, si realizan ejercicio físico planificado, sus conexiones neuronales aumentan. En este caso, a través de un entrenamiento, a través de un sistema energético oxidativo, ayuda muchísimo a las condiciones de concentración y ejecución neuromotriz de estos jugadores. Creo que al final, hoy debe de haber una unión en estos aspectos. Es como el jugador de ajedrez. Hoy el jugador profesional de ajedrez no únicamente juega ajedrez, sino están sus entrenadores y el mismo deportista consciente que debe de realizar ejercicio físico. Al final es una similitud por las mismas condiciones fisiológicas que se generan en la práctica de los eSports y del ajedrez, y que hoy
debemos de estar muy, muy, muy conscientes, los especialistas, que debemos, de tomar al toro por los cuernos y que esto llegó para quedarse, ya no se va a ir y que lo mejor que tenemos que hacer es pensar qué tenemos que hacer para que esta población también realice ejercicio, ¿no? Gustavo Palma, como menciono, es este entrenador que tenemos nosotros en la alcaldía Benito Juárez. Antes del COVID, verdaderamente era un tema genial, ¿no? Porque encontrábamos a sus deportistas junto con él corriendo por toda la instalación, jugando, como si estuvieran en la vida real, implementando un eSport. Pero muy inteligentemente tenía estos niños corriendo y realizando ejercicios físico-atléticos, inclusive hasta de características gimnásticas, y que los niños se divertían y que llevaban a su vida, digamos que real, estos aspectos que tienen en la pantalla a una ejecución motriz. Creo que es hacia donde debemos de voltear los especialistas y comprenderlo, pensar y ejecutar. Muy amable, doctor. Definitivamente coincido con usted en esta circunstancia. Pues muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y entonces damos paso a mi compañera, la licenciada Adriana Liñán, quien está en los controles de Facebook, para que podamos pasar a este espacio de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, doctor. Hola, hola. Desde Facebook, tenemos a Juan Varela Ramírez, que nos pregunta, ¿cuál es la propuesta del ponente para poder realizar actividad física, tomando en cuenta que en el acceso a la tecnología no es para todos? Es una pregunta muy buena, en verdad, muchas gracias. Veo 2 puntos, ¿ok? Uno, hoy las personas que tenemos acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación, debemos de aprovecharlas. Quiero poner un ejemplo, y bueno, está en la pantalla y nos está escuchando Cintia Domínguez, inclusive ella atleta de alto rendimiento en halterofilia, y que tiene un programa muy interesante en Sonara, en colegios de bachilleres, donde a través de estas tecnologías de la información y la comunicación, población de este nivel de bachilleres está realizando educación física, está realizando ejercicio físico planificado y que está teniendo éxito este programa. Esta población, creo que si tiene no únicamente interés, sino que generemos el interés para que realicen ejercicio físico planificado, se pueden salvar de estos aspectos de sedentarismo, de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Pero con la pregunta, ¿qué hacemos con la población que no tiene acceso a estas tecnologías? Wow, voy a mencionar una gran debilidad de nuestro sistema educativo, de hoy de México. ¿Cuál debería de ser la herramienta? Las clases de educación física que nos dieron en algún momento. Si yo tuve un profesor de educación física que sí realizó su trabajo de manera adecuada, sistemática, transmitiendo habilidades, conocimientos y experiencias, no requerirías estas tecnologías. Porque así como el día de hoy sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, y no requieres la tecnología para hacerlo, así debería de ser la clase de educación física. Esta población que no tiene acceso a estas tecnologías es hacia donde debe de recurrir. ¿Cuál es el gran problema? Que desafortunadamente, y lo digo de forma profesional, y lo digo de manera responsable, hoy los planes y programas de educación física que tenemos en México, sobre todo los que se empezaron a implementar a partir del año 2001, no son los adecuados para que el niño que hoy es joven y que tuvo clases de educación física en su momento, pueda retomar esos conocimientos, tal vez estas experiencias que pudo haber transmitido el profesor y que el día de hoy, sin necesidad de tecnología, por sí pueda autoimplementarse, autoindicarse ejercicio físico planificado. Estoy consciente que de manera desafortunada, sobre todo a partir del 2001, estamos muy débiles al respecto.
¿Por qué? Porque el día de hoy, de forma desafortunada, los planes y programas de educación física no transmiten eso. Creo que inclusive, no, tal vez voy a ser hasta irónico e irrespetuoso al respecto, pero hoy de manera desafortunada les enseñan más a jugar que que esta población vinculada con la primaria, la secundaria, puedan adquirir conocimientos importantes para que a través de procesos conozcamos qué es lo que mínimo nosotros debemos de estar autoimplementándonos para realizar ejercicio físico planificado. Así como aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir, así nosotros el día de hoy, después de este proceso de clases de educación física en primaria y en secundaria como mínimo, deberíamos de tener estos elementos, estas herramientas mínimas para el día de hoy, sin necesidad de estas tecnologías de la información y la comunicación, autoindicarnos ejercicio. Es complicado. No sé qué más decir al respecto, porque además es ir en contra de una corriente y de una realidad desafortunada que tenemos en nuestro país. Espero haber respondido a la pregunta. Ok, gracias, doctor. Hugo TKD Matías Romero dice, excelente, muchas felicidades, bendiciones. Usuarios Alberca IZ pregunta, doctor Geoffrey, ¿dónde sugiere usted que podríamos encontrar los lineamientos que ha seguido Taiwán para su regreso al semáforo verde y cómo lo está logrando? Bueno, hay dos grandes rubros, ¿no? El de educación física y el de deporte. El de deporte, inclusive, el día de hoy está publicado en la página de internet www.eldeportenodescansa.com.mx. Entran a las carpetas, hay una específica de libros, y es el último libro publicado. Es el más completo que inclusive existe en México y en América Latina. Es una investigación que realizamos 37 especialistas en la materia y 12 organismos especializados. Ahí está, digamos que los puntos y los rubros donde Taiwán dentro del deporte muy rápido pudo encontrar la guía sistemática para el semáforo verde. Dentro de educación física, ellos tienen su propia, digamos que, sistema para la clase de educación física. Desde el punto de vista de su servidor, el más completo es el que emitió el COLEF, es el Colegio de Educación de Educadores Físicos Español. No por el acceso al idioma, en realidad se los puedo decir de manera profesional que a través de distintas investigaciones encontramos que es la propuesta sistemática más completa, inclusive por encima de la que han realizado los de Estados Unidos, los británicos, los franceses, inclusive los chinos, y que también la pueden encontrar en internet, y que Taiwán, desconozco qué es lo que han implementado al 100% en el área de educación física, pero que sí los españoles tomaron mucha información de lo que estuvieron o están implementando hoy en Taiwán. ¿Cuál es el gran problema? Que estos dos sectores no son los únicos que se requieren para que regresemos a semáforo verde, sino es un cúmulo de sectores. Y que si las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas sociales, hoy no están coordinándose de manera adecuada en nuestro país, no importa que nosotros en el área de deporte cumplamos al 100% todos los protocolos para que lleguemos a semáforo verde. No vamos a llegar si estos entornos políticos, económicos y sociales tienen match para que podamos regresar a una nueva normalidad o lleguemos al semáforo verde. Pero bueno, la recomendación que su servidor les realice es que puedan leer estos dos grandes documentos y que partiendo de sus condiciones, pues no únicamente analicen, sino si están ya en condiciones de implementar, pues las implementen. En el tema educativo todavía no, inclusive la máxima autoridad, sobre todo, que es la Secretaría de Educación Pública, pues sigue mencionando, ¿no?, que no regresaremos a clases hasta que estemos en semáforo verde. Pero en el deporte, pues ya estamos al 30%. Gracias, doctor. Bueno, continuando. Florencio Medina Cantú. Gracias, doctor Geoffrey. Somos Pumas. MacLuis dice, para poder llevar una evaluación de observación continua de forma sumativa, para que los alumnos se desarrollen de una mejor manera, ¿cuál es la mejor estrategia, teniendo en cuenta la educación a distancia?
Wow, es muy complejo. Sobre todo, inclusive, déjame comento, estoy por participar en un congreso en Chile, donde efectivamente el análisis parte sobre qué tenemos que hacer para, número uno, implementar actividades de educación física online, pero no únicamente la implementación, sino cómo nosotros podemos analizar los resultados correspondientes respecto a estos procesos de enseñanza-aprendizaje online. Voy a ser muy sincero en mi respuesta. No lo sé. No lo sé. Porque al final los procesos dentro del deporte es mucho más fácil analizar y comprender sus resultados que en educación física, porque en educación física tenemos que analizar otros contenidos que inclusive van más allá del deporte. Yo no quisiera mentir en mi respuesta. Creo que de alguna forma el día de hoy existen especialistas dentro del área de educación física que tienen mayor información al respecto que su servidor. Creo que sería irresponsable por parte de Joffrey poder emitir una respuesta que no conozco, que no, perdón por el término coloquial, no le he entrado de lleno a su análisis, porque hoy de forma profesional estoy mucho más vinculado con el deporte. Y que estos procesos de enseñanza-aprendizaje debo de reconocer, y creo que los más complejos están vinculados con la educación física, la música y las distintas artes, porque no fuimos entrenados para enseñar y aprender en este sentido. Perdón, en el área del deporte va a ser muy complicado enseñar lanzamiento de jabalina online. Por más que le ponga videos, por más que le ponga ejemplos, para poder lanzar jabalina, hay que lanzar jabalina, simple y sencillamente. Por eso estos procesos en educación física, yo creo que en su análisis y repercusiones y cómo los debemos de entender, cómo los debemos de analizar, implican de otros especialistas y que hoy, de manera profesional, su servidor no cuenta con la información y los elementos suficientes al respecto. Una disculpa. Muy bien, doctor. Continuando. Carlos Domínguez dice, en mi punto de vista, fue algo contradictorio el cerrar espacios deportivos, si se recomienda mantener un cuerpo sano para evitar infectarse. Ahora, como pregunta, ¿una forma o estrategia para reactivar las áreas o espacios deportivos, dado que los contagios no bajan? Sería como, ¿cuál es la forma o estrategia? Mira, es un comentario, creo que muy atinado el que realistas desde una visión, pero el otro es más complejo. Y quiero entrarle a los dos puntos. Número uno, a ver, claro que nosotros conocemos que la práctica sistemática del ejercicio físico planificado y sobre todo una excelente herramienta es a través del deporte, claro que ayuda a nuestro fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. El gran problema que tenemos es que la mayoría de las personas en nuestro país no lo tienen fortalecido. Ese es un gran problema. Y al no estar fortalecido, si las personas que no realizan ejercicio de manera sistemática, saben que una técnica, un método para fortalecer su sistema inmunológico es realizar ejercicio, pues se iban a inscribir a un gimnasio, se iban a inscribir a un centro deportivo. ¿Y qué crees? Iban a ingresar a estos espacios sin que su sistema inmunológico esté fortalecido. Y seguramente muchas de esas personas se iban a infectar por COVID-19 y como su sistema inmunológico no está fortalecido, se iban a enfermar y algunos iban a morir. Y este es más del 50% de la población de nuestro país. Por eso creo que sí hubiera sido irresponsable abrir los centros deportivos, sobre todo cuando hay información e investigación al respecto que los centros deportivos y los gimnasios son ejes desafortunados de contagio. Oiga, doctor, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede con los que ya realizábamos ejercicio? Con los que yo de manera sistemática ya practicábamos algún deporte. ¿Qué culpa tengo yo que la otra población no tenga fortalecido su sistema inmunológico? Pues bueno, el día de hoy también tengo que ser responsable en mi comentario. A menos que tú seas deportista de alto rendimiento, no requieres una instalación deportiva para mantenerte en un estado adecuado de salud. Y lo puedes realizar desde tu casa, y hay distintos sistemas, hay distintas técnicas, hay distintas acciones para que tú puedas realizar ejercicio físico planificado en tu casa
y que no necesariamente requieras acudir a un gimnasio. Nos duela o no nos duela, pero esa es la realidad. Seguramente todos los que estábamos acostumbrados a realizar una rutina de ejercicios, no la suspendimos y no las hemos suspendido, ¿eh? Tengamos acceso al gimnasio o no lo tengamos. Oye, es que yo voy a nadar, yo soy nadador y a mí lo que me gusta es nadar. Sorry. Pero seguramente si tú tienes a un excelente entrenador o profesor, te debió de haber estado recomendando entrenamiento en piso vinculado con la natación para que te puedas mantener en una forma física, como se dice tradicionalmente, y te puedas reincorporar nuevamente a la alberca. Hoy, uno de los espacios donde tenemos mayores patrones de contagios en los gimnasios y en los centros deportivos, y así debemos de comprenderlo. Por eso es que su servidor sí está de acuerdo en que en su momento se tuvieran que cerrar los gimnasios y los centros deportivos, porque la gente que quería apenas empezar a hacer ejercicio no tiene su sistema inmunológico fortalecido y se iba a contagiar, iba a generar patrones de contagio. Y si se contagiaba y no tenía su sistema inmune fortalecido, tal vez se iba a morir, simple y sencillamente. ¿Hacia dónde tenemos que voltear? Yo veo muy complicado que podamos tener hoy adelantado, después de otros sectores, la apertura de los centros deportivos y gimnasios. Vamos a ir a la par de los semáforos que vayamos teniendo en el país. Y esta es una realidad. ¿Por qué? Porque culturalmente seguimos sin estar preparados. Es increíble. No voy a mencionar ni cuándo ni dónde. Pero hace algunas semanas a su servidor lo invitan a presenciar un partido de fútbol soccer en una alcaldía aquí en la Ciudad de México. Y yo entré en curiosidad. A ver, me están invitando a presenciar un partido de fútbol soccer cuando hoy están suspendidos estos partidos. No se deberían de ejecutar. ¿Qué hice? Además, por atender la invitación y también por mera curiosidad, acudí al espacio. ¿Y yo qué esperaba encontrar? Un lugar sin público, un lugar donde nada más estuvieran los posibles jugadores, un lugar donde imperara la sana distancia, un lugar donde tuviéramos acceso rápido a gel y lavarnos las manos, no lo sé. Y te encuentras donde no existía nada de eso, donde había personas en el público, donde no había sana distancia. Parecía que estábamos en un Sodoma y Gomorra de COVID, sin importar qué pasara. ¿Por qué? Porque nuestra población que practica deporte es irresponsable, nos guste o no nos guste, y su servidor lo ha vivido aquí en la alberca olímpica. Estamos a un 30% y hemos tenido problemas con nuestros profesores, a pesar que les hemos impartido varios cursos, con nuestros instructores, con nuestros entrenadores. Parece que no comprenden en algunas de las ocasiones estos temas de sana distancia y de estar ocupando el cubrebocas, la mascarilla. Y con nuestra población 10 veces más complejo, porque siguen sin comprender que verdaderamente estamos en un sistema hoy problemático de alto contagio. Y que si nuestra población de manera general deportiva no atiende estas indicaciones, imagínense qué está sucediendo con la población que no acude a nuestras instalaciones deportivas. Yo veo muy complejo que podamos generar estas acciones para que después de otros sectores, mejor dicho, que antes de otros sectores podamos abrir con mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo, acatando, no estamos obedeciendo las instrucciones que los distintos sistemas de salud nos están poniendo a nuestro alcance. Verdaderamente es una lástima, su servidor lo vive día a día, a pesar que estamos en una instalación donde acude gente que practica deporte y que supuestamente la práctica del deporte nos permite ser un ente que comprendamos mucho mejor el porqué, el respeto de las normas. Y a pesar de esto, la gente sigue sin entender. No veo que se pueda proponer el lineamiento perfecto si la población no acata las instrucciones. Simple y sencillamente. Excelente respuesta, doctor.
Tenemos muchas felicitaciones en nuestro chat de Facebook. Lucía Hernández, Juan Varela, Marcos Escobar, Aarón Hidalgo, entre otros. Y una pregunta muy recurrente ahorita en el chat es, ¿qué tanto afectaría si se hace deporte con cubrebocas? A ver, hay distintos estudios respecto a las consecuencias de realizar ejercicio físico planificado con cubrebocas, determinado mucho con la hipoxia, ¿no? Ausencia de oxígeno. La recomendación que su servidor realiza es que si tú vas a realizar ejercicio por encima de tu 60% de consumo máximo de oxígeno, no ocupes el cubrebocas. Si es por debajo de tu 60% de consumo máximo de oxígeno, ocupa el cubrebocas. Al final, hoy las reincorporaciones deben de estar muy vinculadas con la etapa de preparación física general si tú estás realizando ejercicio sistemático y que tal vez vas a estar por encima del 60%. Por eso es tan importante hoy estos cuidados en el deporte, de tener inclusive una separación por encima de los 5 o 6 metros, porque no vas a estar ocupando cubrebocas. Pero bueno, esta es la recomendación que tu servidor realiza, ¿no? No por Jofre Recoder, sino por distintas investigaciones y publicaciones que se han dado a lo largo del mundo. Tenemos actividades como la yoga, como el pilates, y donde probablemente no vas a aumentar tu consumo máximo de oxígeno por encima del 60%. Ocupa el cubrebocas, te lo recomiendo. Pero si tú vas a trotar, si tú vas a realizar, vamos a pensar un poco de aeróbics, como se llama, zumba, o algún ejercicio con mayor intensidad, por encima inclusive de los 6, 7, 8 o 9 METs, la recomendación es que no utilices el cubrebocas, porque al contrario te va a perjudicar por estos aspectos de hipoxia. Y también hay investigación al respecto. Muchas gracias, doctor. Enrique Alejandro González Sánchez pregunta, ¿el deporte debe de ser más holístico? Definitivamente. Al final nosotros, cuando vemos deporte, el primer acceso que tenemos de manera formal es el que tenemos en la televisión, hay que reconocerlo, ¿no? Y que mucho está vinculado con el deporte profesional. Ya saben, ¿no? El fútbol, soccer, el baloncesto de la NBA, el béisbol de Estados Unidos, el automovilismo, el tenis, el golf, el boxeo. Pero ese es deporte profesional y deporte espectáculo. Y que creemos que ese es el único deporte. Cuando no es así, al final, aunque el deporte es muy especializado, creo que tenemos que convertirlo mucho más holístico. Sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La transferencia de movimientos dentro del deporte va a fortalecer al mismo deportista cuando llega a la edad en que decida o que sus condiciones genéticas inclusive también le permitan pues enfocarse en uno solo. Por eso es tan importante en las áreas de educación física que los alumnos puedan tener acceso al conocimiento de la práctica de distintos deportes. Pierre Parlevas, en su propuesta sistemática a través de la praxeología motriz, propone que los alumnos deban de tener clase de educación física mínimo 4 días a la semana, donde una sea vinculado con las artes, la música, el teatro, y que implique movimiento. 2, áreas muy estratégicas de educación física vinculadas con el juego. 3 día, deporte, sobre todo 3 deportes que puedan practicar a lo largo del año, los no únicamente tradicionales, sino los que sistemáticamente requiere la persona para aumentar su conocimiento vinculado con el deporte. Y un 4 día, el deporte de dominio del profesor. Ejemplo, vamos a pensar, bueno, es su servidor dentro del atletismo, pues si yo estuviera dando hoy clase directa, pues sería atletismo lo que yo estaría impartiendo, ¿no? ¿Esto qué implica? Que de los 4 días, 2 están vinculados con el deporte. Ahí la importancia del deporte en las áreas de educación física. Y que sí se requiere que entre mayores conocimientos, entre más holístico este conocimiento sea del deporte, nuestros conocimientos y experiencias transversales nos van a ayudar muchísimo. Ejemplo transversal y holístico, el fair play. España ha tenido disminuciones en sus porcentajes de doping positivo que daban sus atletas de alto rendimiento cuando comprendieron que mucho parte de la base de sus procesos en educación física
Y hoy los profesores de educación física en España, dentro de sus clases, imparten clase de fair play, de juego justo, del no uso de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Y aunque esto tal vez no es tan práctico, es teórico, esta enseñanza holística del deporte ayuda también a comprender una sociedad mucho más humanitaria, integrada, positiva, como ocupando, creo que la mejor herramienta, el deporte. Muchas gracias, doctor. Continuando con nuestros comentarios, Néstor Villanueva dice, hace años la educación física le otorgaba valores de respeto y disciplina a los niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la sociedad ha caído en los problemas más complejos como la preocupación económica y de sobrevivencia al día. Se debe de hacer una revisión de los contenidos de educación física en todos los niveles educativos. Es un comentario más que una pregunta. Pero a ver. Ricardo Aldana aventó una bomba muy buena y que no a muchos les va a gustar, pero es muy cierta. La educación física dejó de ser efectiva desde el sentido de desarrollo saludable y mental. José Francisco Hernández, motivar a los buenos hábitos, una buena nutrición y ejercicio continuo. Estará el contagio. Jesús Vega Espinosa, muchas gracias por la ponencia, excelente presentación. Una pregunta, uno como dirigente de una liga deportiva de softball, lo más conveniente para volver a la nueva normalidad en las actividades de la misma, ¿sería hasta que el semáforo esté en color verde? Bueno, hay distintas propuestas, inclusive hoy, como ligas, y me refiero a los juegos, pues están suspendidos, esa es una realidad. ¿Qué han propuesto algunas ligas? Al conocer que no pueden jugar, han realizado propuestas para que sus jugadores entrenen y que existen hoy propuestas de entrenamiento para deportes que son en equipo, que son en conjunto. Me refiero a que no deben de compartir sus implementos deportivos, que deben de tener una distancia mayor de los 3, 4, 5 o 6 metros, ¿no? Que entren en una etapa de preparación física general. Al final existen hoy distintas propuestas metodológicas para poder reincorporar estos equipos o estos deportes de equipo. Pero lo que es juego, su servidor no lo recomendaría hasta el semáforo verde. Al final, pues, no soy quien lo determina, ¿no? Hoy tenemos distintas muestras a lo largo del mundo que han reincorporado las distintas ligas amateur en semáforo naranja y en semáforo amarillo. Y creo que al final depende mucho de las condiciones del COVID que tengan en sus distintos países, en sus distintos estados y en sus distintas regiones. Pero hoy debemos de comprender que el contacto en el deporte, pues es muy común. Y que seguramente en las ligas lo que buscamos es esta interacción, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan conveniente sea. Bueno, sí sé que no es conveniente, así de sencillo. Yo creo que no es conveniente el día de hoy implementarlo hasta que estemos en semáforo verde. Pero esa es la recomendación de Joffrey desde un sentido médico. Hace algunas semanas, bueno, ya meses, mejor dicho, tuve una plática con una amiga que es médico, la doctora Isabel Villegas. Y creo que me hizo un comentario muy responsable. Me dijo, mira, Joffrey, los de los deportivos ya quieren abrir y se entiende por este tema de falta de trabajo, la gente ya quiere realizar ejercicio. Pero el que ustedes abran, ustedes no van a tener la repercusión de abrir. Quienes lo vamos a tener son los médicos y los hospitales. Porque ese enfermo de COVID no se va a ir a atender al gimnasio, no se va a ir a atender al deportivo, se va a ir a atender al hospital. Y en los hospitales es donde estamos verdaderamente viviendo las complejidades del COVID-19. Y si nosotros socialmente no comprendemos este punto y no somos responsables, no somos corresponsables en la materia, pues vamos a continuar de la misma forma, ¿eh? Pues va a ser muy sencillo, abramos, no importa al final que aquí se contagian, nosotros no nos hacemos responsables y que vayan y se enfermen y que se mueran en otro lado, no me importa. Y creo que ese pensamiento no es el adecuado. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, muy certeros sus comentarios y sobre todo también estas posiciones que usted nos está marcando y sobre todo también las recomendaciones que nos está haciendo ya desde el plano
obviamente con argumentos científicos, que eso para todos los profesionales en el área de la cultura física y el deporte debe ser una prioridad, porque estamos precisamente, como usted dice, atendiendo seres humanos y estamos trabajando con vidas, ¿no? Eso es lo más importante. Le agradecemos mucho estas respuestas que dio a las preguntas. Tiene una cantidad enorme de felicitaciones que ahí mi compañera Adriana le haremos llegar en su momento. Y quisiera ya, yo para poder concluir también con esta sesión del día de hoy, poder compartir con todos los presentes, en nombre de, obviamente, de nuestra directora general, la licenciada Manuela Giralde Lozano, este reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios otorga el presente reconocimiento a el doctor Alfonso Joffrey Recoder Renteral por la conferencia titulada Desafíos de la Cultura Física y la Nueva Normalidad, impartida en el marco del programa Importancia de la Cultura Física en el ámbito escolar, ciclo de conferencias en línea, llevado a cabo entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre del 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre del 2020, licenciada Manuela Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Doctor, para nosotros ha sido un gusto y un privilegio poder contar con usted. Le agradecemos nuevamente en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México su apoyo y sobre todo estos comentarios y esta información que ha vertido para todos los presentes el día de hoy a través de estas redes sociales, que como bien dice usted, potenciar la tecnología podrá ayudar obviamente a todos los profesionales de esta área de la cultura física y el deporte. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a la EDEGAIR, muchas gracias a la UNAM por permitirme el poder participar en este ciclo de conferencias y no me queda más que desearles éxito en estos días. Muchas gracias.